Y estamos acá simplemente porque esto implica un manejo multidisciplinario, y esto implica un continuum y una comunicación constante entre las distintas especialidades para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces, empezando, quise plantear un mapa de trabajo en 4 términos fundamentales. Vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos importantes en términos de cuidado intensivo, algunos datos relevantes de la fisiopatología, el manejo en general, qué hacemos en la UCI, compartirles algunas de las experiencias que tenemos y que normalmente hace cuando sus pacientes entran a nuestras unidades, y algo al final de monitoría, que acá hacemos mucha monitoría a través de Doppler transcraneal. Entonces, a través de un panorama general sobre qué es o cómo ha sido el ACV en el mundo. En general tenemos fundamentalmente, esto yo me imagino lo conocen muy bien, que es la carga de enfermedad global sobre ACV en el mundo, y en la medida en que han pasado los años, pues, la incidencia viene creciendo sustancialmente a través de los años. En la medida que aumenta la edad, pues aumenta también la incidencia. Se dice que más o menos 9.6 millones de ACVs isquémicos vemos al año, y 1 de cada 4 personas tendrán un evento isquémico en su vida. Obviamente, esto en términos de inhabilidad funcional es fundamental para la carga del sistema de salud, y en términos de funcionalidad de los pacientes más jóvenes, pues es importantísimo. Si ven, en Colombia pareciera una incidencia relativamente baja comparada con el resto del mundo, entre 90 a 120 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el subregistro hace parte fundamental de nuestro panorama. En ese orden de ideas, hablando en términos específicos de cuidado intensivo, si nos vamos a Europa, vemos este tipo de encuestas en donde tratan de reunir qué se hace en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo de Europa, y a través de las sociedades de cuidado neurointensivo. Entonces, estos son 198 centros que trataron de identificar qué se hace en las unidades de cuidado intensivo con los pacientes que reciben en ACV isquémico y qué tan variable es el manejo. Si se fijan por qué entran los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, nosotros la mayor parte por alguna complicación intracraneal, para algún soporte sistémico fisiológico, sea cardiovascular, sea renal, o por manejos de la vía aérea, eventualmente en pacientes que pierdan la vía aérea por alguna razón o su estado de conciencia no sea el suficiente para proteger la misma. Sin embargo, hay poca dedicación en estos centros para casos o, digamos, unidades especializadas de cuidado neurointensivo específico, y la neuromonitoría por lo general es clínica. Hay poco uso en general de la neuromonitoría en la mayor parte del mundo, es decir, no solo somos nosotros, sino en general no está tan interiorizada la neuromonitoría. Y asimismo, el manejo de los pacientes es absolutamente distinto en estos centros, en términos, por ejemplo, de presión arterial para distintos pacientes, en este caso, pacientes que llegan sin trombolisis, pacientes trombolizados o pacientes con terapia endovascular. Dentro de la misma grupo de pacientes, en cada subgrupo hay variables y diferencias sustanciales en términos de manejo de presión arterial, y esto habla quizás de la individualización de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. No es que no sean tan adherentes a las guías, sino que los pacientes más graves quizás requieran una individualización especial. Asimismo, pues sí existen otro tipo de variaciones en el manejo en términos de el manejo de la glucosa, ¿sí? Y en términos de cómo se identifica si el paciente tiene disfagia o no, pues dependiendo de los recursos también a nivel institucional se hace de una manera u otra. Si nos trasladamos a Latinoamérica, tenemos que enfrentarnos como profesionales no solo a el paciente per se complicado, sino a distintos sistemas de salud que proveen distintos recursos, y en cuidado neurointensivo específicamente, la capacidad o la intención de hacer más monitoría es mayor, pero eso implica indirectamente un costo muy alto. Y pues nosotros como profesionales de la salud no solo nos vemos enfrentados a las políticas locales, sino a las políticas nacionales. Y esto es fundamental. Y por eso es tan difícil eventualmente hacer cuidado neurointensivo óptimo. Entonces tenemos que enfrentarnos a variables epidemiológicas, de políticas públicas, de manejo prehospitalario, que es tan importante a veces, y se nos olvida que el manejo prehospitalario y antes de que lleguen a la unidad
hacen que los desenlaces cambien si el manejo no es lo suficientemente adecuado. Manejo intrahospitalario, la rehabilitación es fundamental también después de las terapias de reperfusión. Por eso cuando se hacen este tipo de encuestas donde se incluye Latinoamérica, ¿cierto? De cómo es el cuidado de los pacientes neurocríticos a nivel de Latinoamérica, nos damos cuenta que también hay pocos centros dedicados a cuidado neurointensivo. La relación de paciente-enfermería en las unidades de cuidado intensivo varía si el turno es de día o es de noche, en esta encuesta por lo menos, aumentando la carga asistencial, y eso también podría eventualmente indirectamente influir en los desenlaces de los pacientes. Y por esa razón, ser o estar en Latinoamérica versus Norteamérica en pacientes que tengan neuroemergencias es un factor de riesgo. Por eso es tan importante la creación de este tipo de centros que sí se relacionan eventualmente con mejores desenlaces. Eso es un panorama global y relativamente local de qué pasa el cuidado neurointensivo en nuestros países. Que es importante además saber cuáles son los predictores o cuáles son los pacientes que van a llegar a las unidades de cuidado intensivo. Digamos que en esta cohorte fueron más o menos 300 pacientes, donde se trataron de identificar cuáles eran los pacientes que eran llevados a terapia endovascular, a trombectomía mecánica en las primeras 6 horas, cuáles tenían que... Los pacientes que se recanalizaban menos, obviamente, post-trombectomía, que tenían un TC menos de 2B, tuvieran un ASPEX menor de 8 de entrada, eran pacientes candidatos a entrar a la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, no solo estos pacientes entran a las unidades de cuidado intensivo, este es un registro grande donde se trató de identificar cuáles son los factores de peor pronóstico para los pacientes que hacen ACVs isquémicos, los pacientes más añosos, mayores de 80 años, diabéticos, que tengan, digamos, ACVs de la circulación posterior, un NIHSS alto por encima de 18, pues es factor de riesgo para que entren a la unidad y tengan un peor pronóstico. Lo mismo el número de intentos que se hacen en la terapia endovascular es también factor de riesgo. Por eso más que nadie ustedes conocen que el tiempo es cerebro y cuando se intenta cuantificar qué tanto cerebro se pierde en un accidente cerebrovascular, para que se hagan una idea, yo me imagino que lo conocen más que yo, pero por cada stroke son más o menos 1.2 billones de neuronas perdidas y por cada hora son 120 millones de neuronas. Por eso la hora de oro, y entre más temprano se intenta reperfundir el paciente, pues mucho, mucho mejor. Y la creación de este tipo de centros organizados hacen que los desenlaces cambien en los pacientes. Nosotros quizás en este momento nos encontremos en la tope de la pirámide, pero abajo de la pirámide existen una serie de eventos o momentos en los cuales intervenir en los desenlaces de los pacientes, y es ahí donde ustedes influyen de manera sustancial. Y por eso es importantísimo que se trate de mejorar el tiempo en el cual el paciente lleva la reperfusión para que los desenlaces dentro de la unidad también mejoren de manera sustancial. Sabemos que estos desenlaces pues ya están medidos y mejoran eventualmente. La creación de una unidad de stroke específico se ha relacionado con mejores desenlaces, casi una diferencia de un 8.5%, pero pues eso eventualmente puede ampliarse. Y pues obviamente ya ustedes conocen la mayor parte de los estudios relacionados con reperfusión, pero les traje un pequeño resumen de cómo cambia la mortalidad y los desenlaces en estos pacientes si son llevados dependiendo del momento y del tipo de reperfusión al cual se lleve. Escogiendo muy bien los pacientes, pues cambia sustancialmente los desenlaces tanto en mortalidad como en funcionalidad. Hablando específicamente en términos de fisiopatología, ¿por qué es importante entender algo de la fisiopatología para el manejo dentro de la unidad? Es fundamental el hecho de que cuando hay una obstrucción específica de un vaso sanguíneo intracraneal, se reduce obviamente el flujo sanguíneo cerebral y nosotros tratamos de salvar la mayor cantidad de tejido posible con las terapias de reperfusión, inclusive si son muy tempranas, pues la mayor parte puede ser salvado. Sin embargo, en ocasiones no se puede, y los mecanismos que se desencadenan después en esas áreas de penumbra son de interés y de estudio fisiológico,
sobre todo para intervenir desde el punto de vista farmacológico en algún momento cuando bien lo entendamos. Sin embargo, todavía nos falta mucho. ¿Qué sabemos? Existen más o menos varias décadas en las cuales se ha venido entendiendo el fenómeno fisiopatológico del área de penumbra que es tan interesante. Al principio sabíamos que hay fenómenos de flujo y metabólicos, es decir, hace más de 50 años en los estudios se sabía cuánto cerebro se perdía en términos de flujo por cada 100 gramos de cerebro, y esto desencadenaba unos fenómenos metabólicos importantes. Eso fue lo primero que supimos del área de penumbra. Luego vienen los fenómenos bioquímicos, con el aumento de los radicales libres y todas las sustancias que se liberan a partir de la isquemia. Y después empezamos a entender la penumbra desde el punto de vista imagenológico, con las imágenes de perfusión, ¿cierto? Los PET scan, todas esas cosas que han venido tratando de mejorar la visualización del área de penumbra y de qué tanto podemos salvar nosotros en la intervención. Y por último, los fenómenos de reparación, que son actualmente lo más estudiado, y es en términos de que hay sustancias que se liberan en etapas distintas de la enfermedad. Es decir, al principio de la isquemia puede liberarse mucho glutamato, eso activa los receptores NMDA, y en ese orden de ideas, al principio el influjo de calcio creado por esta activación de estos receptores puede ser dañino. Sin embargo, en la medida en que pasa el tiempo, estos receptores sirven para reparar el tejido también. Por esa razón, los ensayos y los estudios que se han hecho con medicamentos en este sentido no han servido, porque no sabemos qué tanto tiempo empieza el fenómeno de reparación versus el fenómeno de apoptosis y en qué momento se intercambian ellos, y por eso es tan importante tratar de seguir investigando al respecto. No solo eso, sino lo que tiene que ver con las metaloproteinasas también sirven o son de manera bifásica, es decir, en un momento del stroke están reparando y en otro momento están dañando. Por eso es tan difícil. En ese orden de ideas, aparte de conocer los fenómenos bioquímicos, hay que tratar de conocer cuáles son los fenómenos mecánicos y de flujo que ocurren a través del cerebro en un accidente cerebrovascular isquémico. Esta es la curva de autorregulación convencional que ustedes conocen, la LASENS de hace muchísimos años, en donde pues tenemos una especie de meseta, que es en el momento en el cual el flujo sanguíneo se mantiene constante a pesar de los cambios de presión arterial. Sin embargo, estos fenómenos son estáticos en ese momento, y eso quiere decir que cuando se estudió y se hizo esta curva inicialmente, la manera como se medía el flujo sanguíneo cerebral se hacía cada 10 minutos al menos. Sin embargo, las variaciones y las oscilaciones de la presión arterial se ha visto que son mucho más frecuentes, y que este cambio de la presión y estas oscilaciones de la presión arterial tienen influencia directa sobre el flujo sanguíneo de manera más frecuente, y por eso se crean las curvas de autorregulación dinámica. Cuando ya podemos medir de manera más dinámica el flujo sanguíneo cerebral, podemos saber que las fluctuaciones de la presión arterial son fundamentales en ese proceso. Si bien existen otros mecanismos que modifican la curva de autorregulación cerebral, nos vamos a centrar en cómo la presión arterial influye eventualmente dentro del flujo sanguíneo, porque dentro del manejo de la unidad, una de las cosas fundamentales es tratar de saber qué presión arterial tiene mi paciente y si en ese momento está dentro de un periodo de autorregulación estable o no. Ese quizás va a ser el trabajo más arduo dentro de la unidad. En ese orden de ideas, cuando se construye esta curva de autorregulación dinámica, si la vieron, se construye a través y se estudia a través de lo que denominamos los fenómenos de transferencia dinámica, que son extrapolados de la acústica. Y existen tres propiedades físicas que hay que estudiar fundamentalmente. Cuando yo aumento mi presión arterial, esas oscilaciones, o cuando hay un cambio abrupto de la presión arterial, esas oscilaciones pueden estar amortiguadas, pueden estar coherentes con el flujo sanguíneo. O sea, si yo aumento mi presión arterial, aumento mi flujo sanguíneo cerebral. Ese fenómeno depende de qué tan rápido oscile la presión arterial, y eso lo vemos acá en esta gráfica. Cuando las oscilaciones son muy rápidas, el flujo sanguíneo no es capaz de controlarse, ¿cierto? Y aumenta sustancialmente, ¿cierto? Cuando las oscilaciones de presión arterial, el flujo sanguíneo oscila. Sin embargo, en la medida en que pasan los días y el tiempo, las oscilaciones se hacen menos frecuentes y el flujo sanguíneo cerebral es capaz de regularse de manera más apropiada. Ese es el fenómeno de coherencia.
Y el fenómeno de coherencia, desde el punto de vista matemático, a través de lo que les acabo de mencionar, se puede correlacionar de manera indirecta. Si yo tengo una coherencia de 0, quiere decir que estoy autorregulado. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Si yo aumento mis oscilaciones de la presión arterial, el flujo sanguíneo se mantiene constante, eso indica una coherencia de 0 desde el punto de vista físico, entonces estoy autorregulado. Y el fenómeno digamos, este otro fenómeno que tiene que ver con la amplitud, ¿cierto? Que tanto las oscilaciones son tan amplias y qué tanta capacidad tiene el sistema de amortiguarlo, también es fundamental. Y si están sincronizadas o no mis oscilaciones de flujo sanguíneo con mis oscilaciones de presión arterial, es sumamente importante porque esto en stroke se ha relacionado con peores desenlaces. Y es en ese sentido que si mi flujo sanguíneo llega primero a la línea de base, si ven aquí la línea de base punteada, este es el flujo sanguíneo cerebral, y la otra línea es la presión arterial. Si yo oscilo mi presión arterial, llega después, pero primero llega el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy más asincrónico entre este desfase, se llaman fases, el flujo está más autorregulado, porque no me demoro tanto en llegar a mi flujo normal. Por eso, toda esta explicación para entender este tipo de estudios, en donde la eficacia de la autorregulación cerebral predice en las fases tempranas del stroke mejores o peores desenlaces. Si yo logro hacer un test de autorregulación cerebral en la llegada de mi paciente a la unidad de cuidado intensivo y veo que no está autorregulando, porque por cualquier razón que sea, la probabilidad de que ese paciente tenga peores desenlaces es mayor. ¿Listo? En este caso, esto que llaman fase es lo que les decía, lo que tiene que ver con la coherencia que hay entre el flujo sanguíneo y la presión arterial, si llegan o no llegan al mismo tiempo. En la medida en que lleguen más a tiempo, o sea, menos de 37 grados de desfase, la probabilidad de que esté poco autorregulado es mayor. Hay varios estudios sobre la autorregulación dinámica y todos se relacionan con peores desenlaces, sangrado, y esa evidencia relativamente fuerte, no es tan extraño ni tan extraterrestre. Y esto aplica para la mayor parte de las patologías de cuidado neurointensivo. Nosotros somos muy, digamos, insistentes en tratar de saber cómo está la autorregulación cerebral en esos pacientes para tratar de ver si van a tener peores desenlaces, si realmente se va a beneficiar de aumentar o no la presión arterial, porque cuando yo no estoy autorregulado, hago fenómenos de hiperperfusión si aumento la presión arterial y eso posiblemente desencadene más transformaciones hemorrágicas en este contexto específicamente. Por otra parte, cuando llegan los pacientes a la unidad de cuidado intensivo, lo que hacemos eventualmente es tratar de identificar y, aparte de hacer el manejo de la presión arterial, que tiene un capítulo aparte dentro de esto, es limitar la lesión secundaria. La lesión secundaria está dada por otras noxas distintas a las que tienen que ver con la obstrucción propia del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué hacemos en términos de oxigenación y qué conocemos eventualmente en oxigenación? Ya sabemos que de rutina no está recomendado poner oxígeno en los pacientes que tienen un stroke, eso ya está evidentemente estudiado, un ensayo clínico aleatorizado, que los pacientes que llegaban con stroke se les ponían oxígeno de entrada y no hubo diferencias significativas. Por eso, si el paciente no está hipoxémico, no se les pone oxígeno. Sin embargo, sí, la hipoxemia sí se relaciona con peores desenlaces eventualmente. Entonces, un target para nosotros es ver si el paciente está hipoxémico o no, porque eso sí influye dentro de la isquemia. Y también para nosotros es sumamente importante saber qué pacientes van a llevarse a ventilación mecánica y qué tanto pronóstico tienen esos pacientes cuando se llevan a la ventilación mecánica. Una vez el paciente se intube, los desenlaces empeoran sustancialmente. Y la causa por la cual se intuba el paciente también influye dentro de los desenlaces. En esta cohorte multicéntrica fueron los pacientes que fueron llevados a intubación y que tuvieron un ACV isquémico y evaluaron cuáles eran las causas fundamentales por las cuales se llevaron a estar intubados. Y eventualmente, si el paciente era intubado por haber tenido un paro cardiorrespiratorio, la probabilidad de sobrevida era 0.
Si el paciente era llevado por otra causa como una convulsión, ¿cierto? Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica porque se broncoaspiró y tuvo neumonitis eventualmente y tocó intubarlo, todos estos ítems hacían que les fuera peor. Quizás a los pacientes que mejor les fue fueron los pacientes que se intubaron electivamente, muy seguramente porque no protegían la vía aérea y de manera preventiva, pues esos pacientes les iba algo mejor. Y esto nos sirve también para tomar decisiones a fin de vida. Por ejemplo, un paciente con un ACV muy grande, ¿cierto? Un ACV hemisférico con edema en el cual no se quiera llevar a hemicranictomía, pues quizás evitar la intubación y más bien redireccionar el esfuerzo terapéutico sea ese la manera. O si hace paro, pues eventualmente revisar si se intuba o no. Si definitivamente se lleva a intubación, la otra decisión difícil en la unidad es si hacerle traqueostomía temprana o no. Eso recientemente se estudió en este estudio que es el SETpoint 2, en donde se trataron de evaluar los pacientes que se llevaban tempranamente en los primeros 5 días post-ACV versus 10 días a traqueostomía. No hubo diferencias, como en la mayoría de estudios en cuidado intensivo, no hay diferencias. Sin embargo, sí hay cosas importantes, y es que el grupo estándar, es decir, el que no recibió traqueostomía temprana finalmente, el 22% se pudieron extubar. En ese orden de ideas, los que se llevaron quizás tempranamente eran llevados innecesariamente a traqueostomía. Entonces no hay afán, y existen scores como el SET score, que ya está validado, para tratar de identificar cuál es la probabilidad de que ese paciente que haya tenido un accidente cerebrovascular vaya a requerir traqueostomía. Entonces hacemos el SET score, si tiene más de 10 o menos de 10, la probabilidad será más alta o menos alta, y eso nos ayuda a tomar este tipo de decisiones. Dentro de lo que se pregunta, pues, es si tiene disfagia, si tiene aspiraciones, cómo está el Glasgow, qué tipo de lesión neurológica tiene y si tiene alguna disfunción orgánica adicional, para tratar de predecir si el paciente va a requerir o no, o vamos a hacer un intento de extubación eventualmente. La glicemia, a grandes rasgos, ya sabemos, uso intensivo de terapia de insulina versus estándar en los pacientes que tengan algo de hiperglicemia. Si llevar a niveles más estrictos es mejor o no. No hay diferencias, la recomendación está entre 140 y 180, y los pacientes que llevaron a terapia intensiva pues tenían más probabilidad de hacer hipoglicemia y eso eventualmente generar más daño. Perdón, voy a conectar esto que creo que se va a descargar. Desde el punto de vista hemodinámico, más allá de la presión arterial, también quise traer y hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la probabilidad de la descarga simpática generada por el stroke finalmente. En términos de qué pasa desde el punto de vista cardiovascular cuando se aumenta la carga simpática, dependiendo, ustedes saben muy bien que dependiendo del área cerebral que se estimule, pues va a generar mayor o menor descarga simpática, y eso tiene repercusiones a nivel sistémico en lo que llamamos el crosstalk brain-heart, o la interacción cerebro-corazón. Si yo aumento mucho mi descarga catecolaminérgica, voy a teniendo posiblemente Takotsubo. No es tan frecuente en ACV en los registros, sin embargo creo que sí está subdiagnosticado porque lo vemos un montón, y eso afecta indirectamente el flujo sanguíneo cerebral, y por ende, cuando uno tiene un Takotsubo dentro de cualquier patología neurológica, aumenta la mortalidad por cualquier causa. De causa cardíaca obviamente se aumenta más y aumenta la probabilidad de hacer falla cardíaca. Por eso es tan importante identificarlo, y no solo por eso, sino porque nuestras estrategias de aumentación de flujo sanguíneo cerebral van a estar encaminadas también en aumentar probablemente lo que tiene que ver con la contractilidad y la inotropía. Entonces esas decisiones, en el momento en que súbale más a la nora, no, quizás lo que necesita el paciente es un poquito de inotropía para tratar de mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Es importante también tratar de predecir qué tanto es la probabilidad de que el paciente pueda progresar a un edema cerebral maligno. Es importante para nosotros y para todo el centro para tratar de tomar decisiones en términos de craniotomía temprana o no. Simplemente, pues digamos, si el infarto compromete más del 50% de la cerebral media, si el volumen es más grande, la probabilidad de que tenga o pueda progresar es mayor. Ustedes conocen estos estudios, el Decimal, el Hamlet y el Destiny.
Son estudios en donde se trataron de evaluar los desenlaces en los pacientes que hacían ACV hemisféricos y se llevaron tempranamente en las primeras 48 horas a craniectomía descompresiva o no. Tienen mejores desenlaces en términos de funcionalidad y en términos de mortalidad. Por eso no hay que dudarlo cuando los pacientes hacen ACVs isquémicos hemisféricos y son relativamente jóvenes. Inclusive en los más ancianos también ya sabemos que eventualmente podría mejorar mortalidad. Todavía tenemos discusión sobre la funcionalidad y el número necesario a tratar es más o menos de 4 para tener este tipo de desenlaces, o sea, es una terapia bastante efectiva. En términos de temperatura, rápidamente perpetúa la cascada isquémica. Investigar y tratar la causa de la hipertermia es sumamente importante. Más de 38 grados siempre considerar el uso antipirético porque aumenta el metabolismo cerebral y perpetuamente la cascada isquémica. Hace poquito ese estudio Eurohype fue detenido, trató de comparar si los pacientes eran llevados a hipotermia o no. Definitivamente no. Y como misceláneos, ¿qué tan frecuente es la disfagia en los pacientes? Es relativamente frecuente, entre un 23 y un 50%. Eso es importante para los reflejos de protección de vía aérea de los pacientes y también para el inicio de nutrición. Si iniciamos nutrición los primeros 7 días en los pacientes con un ACE isquémico, la probabilidad de sobrevida es mayor. Es un pequeño resumito de cómo o por qué llegan los pacientes a la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? La severidad del stroke, para necesidad de monitoría cualquiera que sea, manejo de la vía aérea, optimizar las variables fisiológicas que hablamos previamente y el soporte sistémico y manejar las complicaciones intracerebrales como la hipertensión endocraniana, hemorragias, transformaciones hemorrágicas, etc. Y por último, ya para terminar, lo otro que hacemos en la unidad es tratar de identificar cuál es el patrón hemodinámico cerebral del paciente cuando llega a la unidad. ¿A través de qué? De Doppler transcranial. Es una herramienta funcional y dinámica a la cabecera del paciente para tratar de medir eventualmente cómo es la hemodinamia de mi paciente. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos el perfil hemodinámico. Si han tenido la oportunidad de hacer, hay varias ventanas, ventana transtemporal, occipital, transorbital, para tratar de valorar globalmente la circulación. Y cuando obtenemos los datos del Doppler, podemos clasificar al paciente en un perfil hemodinámico específico y de ahí tratar de ver qué está pasando con el paciente. Tiene un perfil de bajo flujo y alta resistencia, puede ser más por hipertensión endocraniana, sangró, pasó algo y tomamos decisiones rápidamente, ¿cierto? Esto es un ejemplo de varios pacientes de nuestra unidad, de cómo se ve el Doppler en esos pacientes. Si se fijan, hay distintas morfologías, solo con la morfología quizás también es suficiente para tratar de identificar qué está pasando con la hemodinamia cerebral. Son Dopplers en la arteria cerebral media. Aquí abajo tenemos un patrón de bajo flujo y alta resistencia, muy sugestivo de hipertensión endocraniana en ese momento. ¿Para qué sirve el Doppler entonces? Nos sirve también para tratar de identificar cuál es el grado de recalanización de nuestros pacientes después de una terapia de reperfusión, porque eso también va a tratar de llevarlos a ustedes a metas de presión arterial. En ese orden de ideas, la ultrasonografía por Doppler es fundamental para tratar de identificar estenosis intracraneal, por ejemplo, y esta es la escala TB sacada del estudio original, en donde uno trata de ver cómo es el patrón de flujo en ese momento del paciente, post-trombolisis, y dependiendo de eso, saber qué está pasando y qué también recanalizó o no mi paciente. Entonces tenemos un flujo ausente, flujo mínimo, dependiendo, todo depende de la morfología sistólica y diastólica del flujo sanguíneo. Y nos sirve también para tratar de controlar la presión arterial en estos pacientes. Esto es un ensayo clínico aleatorizado en los cuales se trató de llevar a terapia estándar versus terapia guiada por Doppler transcranial. Si los pacientes tenían un patrón que sugería hiperflujo, se reducía la presión arterial, pero si los pacientes tenían un patrón de hipoflujo, se aumentaba la presión arterial, eventualmente dependiendo pues de las variables de velocidad media versus índices de pulsatilidad, y mejoraron los desenlaces en esos pacientes que fueron llevados a trombectomía. Como pronóstico, velocidades medias de la cerebral media por debajo de 30 centímetros sostenidos en 12 horas post-stroke se relaciona con peores desenlaces. Ya les había hablado de la autorregulación cerebral. Esto es más o menos un mapa de lo que intentamos hacer en nuestra unidad. Si se fijan, ahí se va formando algo, la curva de autorregulación. En este caso lo hicimos de manera invasiva, pero lo podemos hacer a través de
de las mediciones de flujo de velocidad media, y este paciente está autorregulando entre 120 y 130 milímetros de mercurio. Si ven cómo se forma la meseta acá, a medida que yo tengo esta presión acá, la presión intracraneal no se sube sugiriendo hiperflujo, ni se reduce sugiriendo hipoflujo. Y esto es sumamente importante, y es que no siempre es llegar a la unidad y decir súbale la presión arterial, porque entre más o menos el 23% de los pacientes después de una reperfusión pueden hacer fenómeno de hiperflujo, y eso aumenta la probabilidad de hipertensión endocraniana, aumenta la probabilidad de transformaciones hemorrágicas, y en ese orden de ideas la individualización de los pacientes es fundamental. Y esto ya es lo último, y es tratar de ver dentro de las etiologías si el paciente no tiene comunicaciones y shunts. Por eso lo dejé de último, porque me saca. Les voy a mostrar un video. Es un paciente de 86 años que tuvimos recientemente. Llegó por otra causa distinta, se intubó por insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y después no se despertó. Tenía un ACV hemisférico, no sabíamos la causa, y hicimos una prueba de burbujas para tratar de ir buscando las causas, porque veíamos el septum un poco laxo. Si lo ven acá se ve algo laxo. Ahí se inyecta la solución agitada y se ve, en términos generales, cómo hay paso de las cámaras derechas a las cámaras izquierdas en menos de 3 latidos, significando un shunt intracardíaco. Si se fijan, se ve cómo entra el contraste, y en el lado izquierdo también hay burbujas, eventualmente haciendo un paso directo. Y cuando le hicimos Doppler transcraneal, este es el sonido que llaman los hits. No sé si lo logran escuchar completamente. Voy a ponerlo un poco más duro acá. Pero ese no es el sonido normal de un Doppler. Eso significa que todo el flujo está pasando del lado derecho al lado izquierdo y está embolizando a nivel cerebral. Y se ve un poco mejor cómo inicia el flujo normal. Y ahí empiezan las burbujas. Después de cuando uno inyecta la solución salina agitada, se van todas al cerebro. Muy bien. Bueno. Creo que ese ha sido nuestro viaje por hoy. Faltó algo de presión arterial, pero bueno, creo que el tiempo nos apremia. Muchas gracias. Este es mi correo por si alguna vez quieren rotar con nosotros en las unidades. Serán bienvenidos